Hola, sean todos bienvenidos a EMOL TV. La crisis hídrica que enfrenta el país como resultado del cambio climático es un problema latente que, lejos de aminorar, se ha incrementado. De hecho, 2020 se posiciona como el 12º año consecutivo de sequía en Chile. Para tener una perspectiva de este problema, basta decir que solo en el caso de la región metropolitana, el año pasado cayeron 188 milímetros de agua, mucho más que en 2019. Pero un 45% menos cuando se compara con un año normal de precipitaciones. Para hablar de esto y conocer las obras que se están desarrollando precisamente en la región metropolitana para hacer frente a esta crisis hídrica y preparar a la ciudad para un futuro quizás aún más complejo, estamos en contacto con Alberto Blanco, director de Planificación, Infraestructura y Tecnología de Aguas Andinas, a quien damos la bienvenida. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Y antes de entrar en detalle de los proyectos materializados el año pasado y los que se van a materializar esta temporada, me gustaría conocer, Alberto, cuál es el análisis y proyecciones que hace Aguas Andinas respecto a la crisis hídrica que golpea al país y específicamente a la región metropolitana. Bueno, pues como decías tú antes, llevamos ya 12 años de grave sequía, de una sequía súper importante, la más larga de la historia, y el año pasado fue el año más seco de la serie histórica que se tiene registro en la ciudad de Santiago. Esta situación ha mejorado levemente este año, pero solo levemente. Estamos aún por debajo de la media de pluviometría, de la media de lluvias que ha habido en este periodo de sequía. Estamos en Santiago, la lluvia habitual era en torno a 400 milímetros, la que se estaba experimentando según los datos históricos. En estos últimos 12 años estamos con una media en torno a 200 milímetros, 199, 189, perdón, como decías tú antes, y el año pasado estuvimos muy por debajo y este año aún no llegamos a esa media. Es decir, estamos en una situación todavía súper complicada y súper larga en el espacio temporal. Esta situación, claro, lo que inicialmente partió, que todo el mundo hablaba de la sequía, de la megasequía, esto obedece ya a un cambio más perpetuo en el tiempo. Es decir, entendemos que esta situación no ha venido para marcharse, sino la sequía se va a establecer, se está estableciendo, llevamos ya 12 años y no se ve ningún cambio que justifique una modificación de esta situación. Por eso en Aguas Andinas estamos trabajando en un plan de infraestructuras muy fuerte que nos permita adaptarnos a esta nueva situación, a esta nueva realidad. Perfecto. Alberto, el problema, por lo que tengo entendido, es que no solo hay una prolongada sequía, sino que también el cambio climático ha modificado otros factores, como por ejemplo las lluvias que se dan en la zona y que son distintas a las que se registraban hace una década atrás, por ejemplo. Claro, el cambio climático no solamente ha reducido la cantidad de lluvia, sino que también ha elevado las temperaturas. Esa elevación de temperaturas ha provocado que en la cordillera las isotermas vayan en ascenso. Quiere decir que la cantidad de nieve que se acumula en la cordillera se va reduciendo por el efecto de la temperatura, el derretimiento es mayor y se acumula a cotas más altas. Eso significa que hay mayor superficie expuesta en las montañas, mayor superficie expuesta a la lluvia. Entonces, cuando llueve, se producen arrastres, sobre todo cuando hay lluvias, las llamadas lluvias convectivas de verano, que son intensas, producen graves arrastres en la cordillera, que arrastran materiales a los ríos, provocando turbiedad, decimos, es decir, que el agua sea extremadamente turbia, extremadamente densa de lodo y que no nos permita su tratamiento. Entonces, este evento llamado de turbiedad extrema nos hace que hagamos infraestructuras capaces que nos permitan resistir estos eventos para poder mantener el abastecimiento de Santiago pese a estas lluvias convectivas y pese a estos eventos de alta turbiedad que estamos experimentando, frutos del cambio climático. Alberto, precisamente para enfrentar estos nuevos escenarios que impone el cambio climático, en 2020 Aguas Andinas totalizó inversiones por cerca de 130.000 millones de pesos en más de 40 proyectos. ¿Nos podrías contar cuáles son los proyectos más destacados que se han finalizado y cómo estos buscan mitigar precisamente los efectos de esta crisis hídrica? Efectivamente, partimos, llevamos ya años trabajando en esto, pero con mayor energía, con mayor intensidad en el último año, donde terminamos, o sea, al final las obras, las inversiones, las infraestructuras que estamos construyendo buscan adaptarse a esta nueva realidad, tanto en el ámbito
de los problemas de turbiedad de río que hemos comentado antes, como en el ámbito de la sequía, en el ámbito de la escasez hídrica. Entonces, en el lado de la turbiedad, para combatir los eventos de turbiedad, el año pasado entró ya en operación los megaestanques de Pirque. Son unos grandes estanques donde acumulamos agua por 1,5 millones de metros cúbicos de agua. Embalsamos agua que nos permite a que cuando esa turbiedad tan alta llega al río, podamos cortar nuestra captación y abastecer nuestras plantas con este agua que hemos acumulado. Eso nos permite pasar de una autonomía que teníamos antes en 11 horas, incrementarla en 23 horas para llegar hasta 34 horas de autonomía. El año pasado también comenzamos a trabajar en otro proyecto, en otro gran proyecto, que son los pozos de Cerro Negro Lomena, en el cual es una obra de seguridad, es una obra de respaldo para combatir ambos eventos. Es decir, en este caso ganamos también seguridad no solamente frente a la turbiedad, sino también frente a la sequía. Esta obra nos permite pasar de las 34 horas que nos dejan los estanques Pirque, incrementarlo en 3 horas más, hasta 37 horas, y a la vez ganar en seguridad de abastecimiento para la ciudad. Seremos mucho más resilientes para resistir los eventos de sequía y de extrema escasez que nos trae el río Maipo. Además de estos proyectos, sobre todo el año pasado, hemos estado trabajando en un plan de aumento de producción subterránea, un plan en el cual todo el sector poniente de Santiago se está transformando a producción subterránea. Son sectores que habitualmente se abastecían desde nuestras plantas de tratamiento, captando agua desde el río Maipo, y los estamos transformando a captaciones subterráneas, lo cual nos permite poder abastecer estos sectores con agua subterránea y no demandar tanta agua del río, porque realmente no la estamos teniendo. Sin duda, Alberto, que son obras bastante significativas las que se han concretado durante el año pasado, pero sin duda hay una que llama la atención y que son los mega estanques de Pirque, que para que la gente tenga un poco de aproximación a qué es lo que significa esto, ellos se extienden en una superficie que equivale a unas 50 canchas de fútbol, por lo que tengo entendido, y como tú bien decías, acumulan 1.500 millones de litros de agua de reserva, por lo que tengo entendido. Básicamente mi pregunta va dirigida a cómo fue el poder concretar y poner en marcha este proyecto tan grande, sobre todo en un periodo cuando estábamos con pandemia, ¿no? Tiene que haber sido mucho más complejo. Sí, así es. Los megaestanques de Pirque comenzaron su operación a inicio de año, es decir, realmente la infraestructura estaba ya prácticamente construida cuando partió la pandemia. Sin embargo, en el resto de las obras, en el resto de las inversiones que desarrollamos el año pasado, no solamente los pozos de Cerro Negro Lomena, sino también la ampliación de la planta Padre Hurtado y alguna obra más, claro, sobre todo al inicio de la pandemia, donde había tantos números de casos, con las restricciones derivadas de esa gran cuarentena establecida en toda la ciudad, claro, también hubo restricciones en los proyectos. Tuvimos que implantar un protocolo muy serio, muy firme y muy exigente para poder garantizar la continuidad de estas obras. Son obras que mantuvimos en activo, porque eran necesarias para la ciudad. Eran obras que tenían que dar respuesta a estos episodios de sequía que estamos viviendo y también garantizar el abastecimiento de la ciudad, porque en estos momentos es cuando más necesario es poder disponer del agua, ¿no? Entonces, en estas circunstancias tuvimos, como decíamos, que diseñar ese protocolo, implantarlo de una forma rápida, y ese protocolo también nos permitió el poder mantener la actividad en esta serie de obras con garantía tanto para los trabajadores como para las propias infraestructuras, es decir, para que pudieran mantener el trabajo sin que hubiera un contagio más masivo. Gracias un poco a todo esto pudimos llevar adelante los proyectos en el 2020, esos 130.000 millones que invertimos el pasado año en obras de adaptación al cambio climático, un poco las que hemos estado comentando.
Perfecto, estamos, para quienes recién se integran a esta transmisión, les comentamos que estamos hablando con Alberto Blanco, director de Planificación, Infraestructura y Tecnología de Aguas Andinas. Alberto, ya hemos hecho un recorrido rápido, pero bastante importante respecto de las obras que comenzaron y se pusieron en marcha en 2020. ¿Y qué nos depara 2021 en este marco de grandes proyectos y de inversiones para enfrentar el cambio climático en la región metropolitana? Pues en el 2021 seguimos trabajando en los pozos de Río Negro Lomena que partieron al final del pasado año. Esperamos poder poner en servicio a algunos de ellos a final de este año y concluir definitivamente la obra a principios del próximo año, a principios del año 22. Seguimos también trabajando en la modernización de la planta de Padre Hurtado, que va a permitir dar mucha mayor seguridad a la zona de Aguas Cordillera, a las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes y La Reina, y que significa una modernización de planta que va a dar mucha más seguridad de abastecimiento, mucha más resiliencia para el abastecimiento de estos sectores. Además de estas obras, estamos trabajando también en unos estanques de seguridad para estos mismos sectores, estanques de seguridad de San Enrique y San Antonio, que nos van a permitir aumentar la autonomía frente a eventos de turbiedad en estos sectores, es decir, eventos de turbiedad ocurridos en el río Mapocho van a permitir estos estanques poder tener mucha mayor autonomía y mucha más seguridad para el abastecimiento de estos sectores. Adicionalmente, desde el lado más bien de la sequía, estamos también trabajando y este año terminaremos una planta de tratamiento en Quilicura, un estanque bien importante también en el sector de Talagante. Y luego también estamos haciendo un plan bien importante para poder gestionar mucho mejor la red, que es un plan de digitalización de la red. Estamos metiendo mucha tecnología en la red, sensorizando, centralizando toda la información y gestionar de una forma centralizada toda la red, lo cual nos da mucha más versatilidad y mucha más capacidad de adaptarnos a los distintos entornos, a los distintos momentos de si un río no lleva agua, movilizamos el agua desde otro sector. Todas esas interconexiones y toda esa agilidad en la operación nos va a permitir adaptarnos mucho mejor a esta situación de cambio climático. Una agenda bastante apretada en términos de proyectos por comenzar, por terminar. Sin duda son obras que, al parecer, la realidad impuesta por el cambio climático la imponen necesariamente el concretar este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, así es, así es. Las situaciones, como hemos dicho antes, nos surgen y nos hacen entrar con necesidad de la inversión que estamos desarrollando y la necesidad de desarrollar todas estas infraestructuras para poder adaptar estas situaciones más excepcionales. Sí. Perfecto. Alberto, quería llevarte a un proyecto que también ha llamado la atención por su envergadura y que son el proyecto de Cerro Negro, Pozo de Lomena. ¿Nos podrías contar algunos detalles respecto a la construcción de estos 15 gigantescos pozos que también van a ayudar para enfrentar esta situación? Sí, así es. Esta infraestructura consiste en una batería de 15 pozos, 15 pozos bien profundos de 300 metros de profundidad, que nos aportan en torno a 100 litros cada uno. El proyecto en total aportará 1.500 litros por segundo a la ciudad, a los sectores de La Pintana, San Bernardo, Puente Alto, El Bosque, y que abastecerá en total a unos 400.000 clientes, aportando una mayor seguridad, un respaldo en el abastecimiento frente a estos eventos de sequía y de turbiedad, como decíamos antes. La infraestructura consiste en 15 grandes pozos del tamaño del Costanera Center, cada uno de ellos, y además un gran estanque de 20.000 metros cúbicos de volumen con una planta elevadora para poder derivar este agua a estos sectores que hemos comentado. Perfecto, Alberto. Sabemos que eres una persona bastante ocupada y queremos agradecer el tiempo que has dispensado para contestar nuestras preguntas. Y antes de despedirnos, me gustaría hacerte la última consulta y que va más bien relacionada sobre el plan de resiliencia de Aguas Andinas. ¿Qué contempla este plan de resiliencia y qué aspectos nos podrías detallar de él antes de despedirnos, por cierto? Claro, 130.000 millones de inversión del año pasado, una cifra similar para este año y hasta 500 millones de dólares que tenemos previstos invertir en distintas infraestructuras hasta el año 25. ¿En qué infraestructuras? Bueno, pues principalmente nuestra estrategia
está, como decíamos al principio, diversificada en combatir por un lado los problemas de turbiedad, combatir por el otro lado el tema de la escasez hídrica. En problemas de turbiedad estamos trabajando en un nuevo proyecto, la conexión del Manzano-Pirque, y por el lado de escasez hídrica tenemos un plan muy extenso en el cual hemos comenzado, un poco como habrán visto, aumentando nuestra capacidad de producción subterránea, confiando en la napa y seguimos con el tema del reuso. Es decir, nuestra gran apuesta de futuro, de medio plazo más que de futuro, de aquí a 4 o 5 años tenemos previsto disponer de proyectos de reuso que permitan dar una vuelta al agua, es decir, aprovechar el agua que sale de nuestras biofactorías. Son caudales muy importantes que queremos reutilizar, volver a utilizar una vez más en la ciudad, para que al darle un segundo uso realmente lo que estamos haciendo es aumentar la cantidad de recursos, porque aumentamos la cantidad de recursos que hay en la cuenca y por tanto podemos combatir mucho mejor estos momentos de escasez hídrica. Nuestra gran apuesta iría por el lado del reuso de aguas de nuestras biofactorías. Sin duda un importante proyecto e importantes iniciativas para enfrentar un problema que no solo afecta a la región metropolitana y no solo a Chile, sino que a todo el mundo, que es este cambio climático. Alberto Blanco, director de Planificación, Infraestructura y Tecnología de Aguas Andinas, muchas gracias por el tiempo dispensado y por haber contestado a nuestras preguntas. Gracias a vosotros. Gracias, Alberto. Y bueno, ustedes quedan completamente invitados a revivir esta entrevista visitando EMOL TV y a quedar completamente informados del acontecer nacional e internacional visitando emol.com.